Bienvenidos a una nueva edición de Lima Conecta. Hoy tenemos el agrado de conversar con el doctor Carlos Castro, ex decano del Colegio de Economistas de Lima, y con quien vamos a hablar acerca de esta información brindada por el Banco Mundial, que concluyó en este caso un reciente informe que la reducción del IGB al 8%, en este caso para hoteles y restaurantes, implementada desde el año 2022, no ha generado, digamos, efectos positivos en cuanto a empleo, venta o precios, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre este tema con el doctor. Doctor, gracias por atender la llamada de Lima Conecta. Muy buenas tardes, Marco. Agradecerte por esta invitación, en especial a Lima Conecta y a tu espacio que conduces y lo más importante que tratas temas no solamente de economía, sino también temas importantes para el acontecer y el desarrollo del país. Gracias, doctor. Doctor, ¿qué fallas en este caso identificó el Banco Mundial, digamos, en la reducción del IGB que impidieron la generación de empleo y formalización en hoteles y restaurantes? Tú lo has mencionado textualmente, entre comillas, la finalidad que tuvo, digamos, esta norma, que fue incluso a nivel de ley, con la ley 31.556 y su propio reglamento, que abordaba cómo reactivar el sector turismo, ¿no?, en época de pandemia, ¿no?, o post-pandemia, que aparentemente debió de durar hasta el 2024, pero después con otra ley, si no me equivoco, la 32, aquí lo tengo, disculpa, la del 32.219, que es la que amplía estos beneficios tributarios al 8% de IGB, si no me equivoco, hasta el 2026, y el 2027, si sigue vigente esta norma, sería el 12% en cuanto a la afectación del IGB. Claro. Ahora, esta reducción del IGB a restaurantes, hoteles, ¿no?, y actividades conexas al turismo, no ha podido arrojar resultados, ¿no?, interpretando este informe del Banco Mundial, en cuanto a que si hablamos de reactivación, por un lado, tenemos dos factores importantes que también lo has mencionado rápidamente. Uno es incrementar las ventas y lo otro, incrementar los puestos de trabajo. ¿Correcto? Sí. Para hacer sostenible sobre todo esa pequeña microempresa vinculada al turismo. No se ha logrado ninguno de esos objetivos. Entonces, aparte de ello, tú sabes que cuando hablamos en nuestro país, los famosos subsidios o subvenciones, ¿no?, que lo hemos tenido por diferentes temas, puedo decirte en la Amazonía, por el tema del combustible, y tenemos una serie de exoneraciones que van, ¿no?, o en este caso casi una reducción del IGB. A veces cuando no tienen el diseño correcto y sobre todo qué es lo que buscamos y a quién vamos a beneficiar, se obtienen estos resultados en realidad nada halagadores para el país. Creo que ahí falló un poco el diseño de ver el sector turismo como una oportunidad, aprovechando la pandemia, de rediseñar, ¿no?, este sector que es tan importante en el futuro y que puede generar una serie de posibilidades de empleo formal y de mejor calidad por su efecto dinamizador y articulador entre diferentes sectores. Yo me pregunto, el sector turismo, si esa pequeña microempresa turística, llámese restaurante, llámese hospedaje, llámese empresa de transporte o de recreación o de deporte, promoción de deportes vinculado al turismo, que no necesariamente lo va a hacer una mediana o gran empresa, si esta pequeña y microempresa no está articulada a esa mediana, gran empresa de paquetes turísticos potentes, no veo la sostenibilidad y el crecimiento en el tiempo, porque eso le obligaría a que, Marco, y lo hemos dicho también en general en lo que es el futuro de la micro y pequeña empresa en el país, si no está articulada a esa mediana, gran empresa, no va a poder estandarizar sus bienes o servicios que brinda
¿no? Estas unidades económicas. Es más, si queremos hablar de estandarización y de mejora de calidad de estos servicios o bienes que produce la pequeña y microempresa, tenemos que ver cuál es el rol del Estado, en primer lugar. Simplificar el tema de la formalización, Claro. desarrollo de capacidades, tema de crédito, el tema de cómo también el compromiso de esa mediana y gran empresa contribuir a que sea sostenible, ¿no? A través de esos encadenamientos, llámese productivos, clúster. No hay otra forma de lograr ese éxito. Y sin ir muy lejos, los países asiáticos han hecho de ello cómo juntar esa pequeña empresa que a ellos lo llamaban pequeñas unidades económicas, factorías de ensamblaje, ¿no? Y cómo han podido desarrollar toda una tecnología que esta pequeña y microempresa se ha convertido en proveedores de bienes y servicios de esa mediana gran empresa. ¿Por qué? Porque sabemos que a nivel mundial la mediana y gran empresa en general, si bien cierto, producen riqueza, tienen participación en algunos casos no solo en el crecimiento del PBI, sino también en cuanto a recaudación en los diferentes países, como en el caso nuestro que es la minería, pero el número de puestos de trabajo no es muy significativo. Ahora, y esa doctor, es nuestra realidad. Sí, No, ahora, doctor, ¿qué falla de diseño tuvo este beneficio tributario, digamos, para no cumplir los objetivos planteados por el gobierno, en este caso, según el informe brindado por el Banco Mundial? creo que debió ser temporal y no hacerlo Ok. durar tanto tiempo. Ya, ese es uno. Dos, Claro, porque la predicción el era otro, bastante larga. sí, así es. Lo otro, acuérdate que, y lo hemos conversado, Marco, que cuando tú tienes diferenciales y diferentes regímenes tributarios, más aún cuando involucra el crédito fiscal, por decir, si Marco no paga un impuesto de IGB por sus actividades no profesionales, económicas, 18%, Carlos Castro tiene un régimen del 8%. Yo me pregunto, ¿que Marco González va a estar predispuesto a hacer negociaciones con alguien que tiene un régimen distinto? Claro. No va a funcionar, ¿no? Mm. Entonces tú lo que vas a buscar es buscar cómo aprovechar tu crédito fiscal con otro que tiene, digamos, tu mismo régimen, ¿no? Indistintamente si tú eres el proveedor o eres el comprador de insumos. Claro. Entonces ahí yo creo que y creo que en alguna parte del informe del Banco Mundial lo dice, ¿no? Entonces creo que ahí se presentó un gran problema porque al producirse esa situación, ¿qué es lo que vas tú a promover? Informalidad, porque ya no vas a exigir que posiblemente facturas, ¿no? O comprobantes de pago de acuerdo a tu trazabilidad que tienes desde lo que hace tu unidad económica. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, si tú vas a dar un incentivo para promover el crecimiento turístico y a la vez también estás promoviendo informalidad, no se entiende, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces ahí yo creo que el diseño estuvo, yo diría que no han evaluado los impactos. Entre ellos creo que la temporalidad ha sido sumamente negativo. Claro, hubo una buena Y también, intención, definitivamente. así ¿no? es. Y lo otro, la distorsión, como lo llaman también en el informe, la distorsión tributaria que presenta, digamos, este programa, entre comillas, de reactivación, que en realidad no ha producido tal reactivación, porque no hemos regresado ni siquiera a la situación turística del 2019, y ese es un drama país, porque teniendo tantas potencialidades, no logramos alcanzar por lo menos esos 6-7 millones de turistas, ¿no? Y es lamentable que países cercanos, para atender también otras consultas, países cercanos que tienen menos potencialidades turísticas como Colombia y el propio Chile, nos rebasa en recepción turística, ¿no? Y eso sí es algo que nos tiene que hacer pensar. Claro. Y me parece como oportunidad, Marco, que tú manejas un espacio tan sintonizado y serio,
que los que pretenden gobernar el país a partir de julio del 2026, creo que uno de los temas sumamente importantes va a ser el sector turismo. Sí, definitivamente, claro, pero ya hablar en este caso de Colombia y Chile ya sería tocar otros temas, ¿no? Pero sí es muy Sí. cierto lo que usted comenta, doctor. Doctor, Pero eso para es una realidad. sí, sí, Es una definitivamente, realidad, doctor. sí. Definitivamente, aún no llegamos lamentablemente a los números de prepandemia en cuanto al sector Así. turismo, claro está. Doctor, para finalizar y agradeciendo su tiempo, ¿es sostenible para el Estado mantener beneficios que reducen, digamos, el tema de la recaudación sin resultados económicos claros? Tú sabes que todo, digamos, todos estos programas de incentivos en que tú reduces recaudación, porque en realidad estás reduciendo, porque Sí, la regla de juego es que todo el mundo pague el 18% de IGB, entonces, indudablemente va a haber un impacto negativo en la recaudación. Y si existe un impacto negativo de la recaudación, también te va a afectar tu tema de equilibrio fiscal, ¿no? claro. Entonces, cuidado, cuando apostemos a estos tipos de incentivos, entre comillas, de reducir la recaudación, estamos también haciendo peligrar al país, de aumentar nuestro desequilibrio fiscal y que ello también produce una mala imagen país, ¿no? Nosotros hemos estado por años conservando buenos indicadores macroeconómicos, si bien cierto, no es lo suficiente para desarrollar el país y para producir bienestar al peruano, pero creo que es, digamos, una condición importante de mantener, digamos, un país que tiene un buen manejo macroeconómico, ¿no? Y lo otro es sí que cuando tú haces estas diferencias en el tiempo en cuanto a tributación, corres el riesgo de no formalizar la economía. Entonces yo creo que lo más importante es, por decir, la pequeña microempresa tener la misma regla de juego del grande, con la diferencia de que tú sí puedes sacrificar como Estado el pago del impuesto a la renta, pero no afectas el sistema económico. Le dices, oye, prepárate, vas a tener 5 años o 3 años que no vas a pagar impuesto a la renta, pero vas a pagar tu IGB, todo igual, puedes hacer trazabilidad con una gran empresa, con una pequeña empresa, con una mediana empresa, pero la ventaja va a ser que los 3, 4 primeros años vas a poder capitalizarte y me vas a demostrar que estás invirtiendo en bienes de capital, ¿correcto? Claro. Eso lo han hecho en otros países. Y después ya le quitas ese beneficio y comienzan a pagar su impuesto a la renta. Claro. Pero cuando tú estableces estos regímenes, ¿no? Para la pequeña empresa, por montos, al final no estás promoviendo formalización, al contrario, ¿no? Claro, Yo creo que tenemos que mirar más y cómo articular nuestra economía desde el pequeño negociante, desde el pequeño agricultor, como es el caso. Nosotros tenemos grandes potencialidades de ser una gran despensa mundial de alimentos y no lo somos. ¿Por qué? Porque solamente apostamos donde se ha podido lograr el avance tecnológico, una agricultura competitiva a nivel internacional, que es la costa. Pero podemos también exportar productos desde la selva, desde la sierra, ¿no? Y no lo hacemos. claro, el mensaje es que desde el gobierno hay que tener, digamos, mucho cuidado a la hora, digamos, de elaborar ese tipo de diseños en cuanto a beneficios tributarios, ¿no? Digamos, ese sería el mensaje final, doctor. Sí, y falta visión estratégica y visión de futuro también, Claro, de un mediano o largo plazo para el país, ¿no? Y perfecto. Listo, compromisos doctor. también de todos los actores. Así Listo, es. doctor. Muchas gracias por su tiempo, amabilidad y hasta una próxima entrevista. Muy amable como siempre. Gracias a ti, Marco, y estamos atentos a cualquier convocatoria. Listo, doctor. Abrazos. Que tenga buen día. Gracias, doctor.